que no son responsables ni de falsedades, que en el tema pues del contrato han cumplido, lo han ejecutado. Entonces, ¿de qué son responsables en este caso? Pues porque lo que es cierto es que hay 70.000 millones de pesos que en este momento no hay certeza de dónde están. Entonces, la Unión Temporal Centros Poblados, ¿de qué es responsable? Yo le dejaría las dos preguntas, porque tiene que ver con las afirmaciones de RAVE. Me parece importante que sea usted el que responda, porque tiene más conocimiento en relación con ese punto de vista. Muy bien, Catalina, gracias por tus preguntas. Comencemos por lo que tiene que ver con las garantías que han generado tanto ruido y que es un tema que no es menor y lo tenemos claro. El día de la adjudicación del contrato, yo recibí una llamada de un tercero, gestor de pólizas, una agencia de seguros típica. Tomé nota de ese dato, lo puse en conocimiento de los miembros de la Unión Temporal. Los miembros de la Unión Temporal me dicen: no te preocupes, que hay alguien que nos gestiona a nosotros las pólizas y lo vamos a trabajar con él. Recibo una llamada con una tercera empresa hacer la gestión respectiva, y me parece buenísimo, porque además intercambiamos correos con más de una agencia de seguros en búsqueda de la póliza que necesitábamos. Las respuestas que fuimos obteniendo fueron: no ha sido posible obtenerlas. Si encuentran, y me refiero a RAVE nos dijo, nos escribió, nos mandó correos que vamos a compartir con las entidades encargadas, y me dice: si la consiguen con otra entidad, con otra empresa, no hay ningún problema. Pero resulta que en vista de que con ninguna de las tres la encontrábamos, RAVE nos dice: podemos hacer la misma gestión a través del mismo avalista de como lo hicimos para la garantía de seriedad. Qué de extraño para mí había en eso. Así que RAVE actuó como ese eslabón que nos conectó con quienes nos entregaron las garantías. Así que las garantías no las entregó RAVE directamente. Yo no sé quién es el señor Jorge Alfonso Molina García Mayorga, que lo escucho todos los días de mi vida, pero nunca lo he visto. No sé quién es él. Entonces, RAVE fue quien nos hizo la gestión para poder obtener los documentos. Frente al segundo punto que tú mencionas, y quiero agradecerte la manera como lo mencionas, porque ayer todo el mundo decía: se robaron 70.000 millones de pesos. Pero en la intervención que hubo ayer en el Congreso, decían: es posible que haya instalaciones de videos que sabemos que ya en este momento están bajando. Es posible que haya equipos en bodegas. Entonces ya la plata no estaba ni tan robada ni tan perdida. ¿Dónde están los equipos? Hemos dicho que están instalados en bodega y en aduana. ¿De qué somos responsables? Que es tu pregunta. Somos responsables de la ejecución del contrato hasta el momento, con los avances que hemos reportado a la interventoría y que hemos entregado en los informes de seguimiento semanal que hemos hecho del contrato desde el primer día. Y que, ojo con este punto importante, desde el momento en que citaron la audiencia de caducidad, el ministerio canceló las reuniones de seguimiento y fuimos nosotros quienes, por iniciativa nuestra, reportamos semanalmente los avances que teníamos. Entonces, estimada Catalina, somos responsables de la ejecución del proyecto hasta el momento, con sus respectivos avances, con sus respectivas entregas y con sus respectivas adquisiciones. Yair Díaz, de la Voz de América. Lo que han hecho, nos mostraron un video de lo que han venido trabajando con el ministerio, pero hay una realidad. ¿Quién piensa en esos más de 7.000 niños que están en 15 regiones del país y que no tienen una conexión de internet que la deberían de tener por este contrato? Hay 70.000 millones que no se saben dónde están. Usted dice que está en bodegas, pero hay unos equipos guardados en bodegas, no están en las regiones. Y luego de toda esta explicación que usted ha dado,
¿Son ustedes las víctimas o se están lavando las manos en este proceso? Jair, claramente escuchaste la intervención por lo que manifiesta. Así que es claro que son 7.277 centros digitales instalados a 28 de mayo de 2022. ¿Y el resto? Ojo, voy a repetir. 7.277, que es el total, instalados a mayo de 2022. ¿Cuántos puntos tenía que haber instalado hoy? 1.545, no 7.000, porque en mi explicación lo que dije era que se iban a entregar de manera gradual, según las metas establecidas por el ministerio y que quedaron plasmadas en el contrato y que no pusimos nosotros. Así que, ¿cuántos puntos tenía que haber a hoy? 1.545. ¿Cuántos llevábamos? 1.002. ¿Por qué existe una diferencia? Porque dada la situación bien conocida por todos, las instalaciones no pudieron seguir su camino. Entonces, los niños que se iban a beneficiar de esto no eran desde el día 1, eran de manera gradual. Y hay algo bien importante. Los puntos instalados a hoy eran en servicio, la respuesta va en dos sentidos. Sí, para que la interventoría los recibiera, pero la interventoría tenía 2 meses para que se comenzara a prestar el servicio. Así que, estimado Yair, hoy no teníamos que tener 7.277 puntos. Hoy teníamos que tener 1.545. Llevamos 1.002 puntos con servicio, instalados, con todos los equipos. Así que no nos estamos lavando las manos. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos ejecutando un contrato que al interior es un proyecto. Doctor Duque, los periodistas que se están conectando a nivel regional nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto hoy? ¿Están cumpliendo? Esa es una buena pregunta. No soy yo quien deba responder por claro, pero también soy un ciudadano colombiano. Y lo que les puedo decir es, a nosotros nos desembolsaron 70.000 millones y a Claro 68.000. Nosotros teníamos que tener instalados 1.545 puntos. Claro también. Nosotros tenemos equipos en bodega que hemos legalizado. No sé, Claro, y eso le tocará a ellos contestar. Pero, qué interesante la pregunta que plantea. Porque hoy todos los ojos están puestos en los recursos que nos giraron a nosotros. Y a nosotros no fueron los únicos que nos giraron recursos. Carlos Grosso, de Radio Nacional. Buenos días. Es claro que hay una población rural y urbana ávida del servicio de Internet. Hay una premisa que siempre escuchamos cuando hay un pleito. A veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. En este momento, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué están dispuestos a hacer para dar fin a este gran problema? ¿Están dispuestos a ceder o insistir en ceder el contrato, en devolver parte de los equipos o devolver parte del dinero? ¿Qué otra cosa proponen? Y qué bueno de pronto que los escuchen y dar fin a este pleito. Bien, muchas gracias, Carlos. La unión temporal, consciente de lo largo que puede ser la resolución de esta controversia jurídica. ¿Quién tiene la razón? Si el banco tiene la razón, si las personas que intermediaron la póliza tienen la razón, si la garantía entonces es falsa, si no es falsa. Eso puede tardar varios meses, eventualmente varios años. También la eventual demanda contenciosa de la unión temporal en contra del ministerio. Yo, por supuesto, ni me faltaba porque asesoré a la unión temporal en todo este trámite de la caducidad ante el ministerio y fui su apoderado. Estoy completamente convencido, como lo he señalado aquí, que el ministerio se equivocó. Y por supuesto que si se mantiene la caducidad, porque no prospera la tutela, tendría derecho a reclamar una indemnización. Pero en últimas, si se llega a ganar esos litigios, que no hay certeza, ¿estamos de acuerdo? Porque nosotros los abogados sabemos que iniciamos el litigio, pero no podemos saber cómo terminará. Lo que yo veo es que la unión temporal tiene la mayor posibilidad de triunfo, pero hay que reconocer también,
existe la posibilidad de perder los créditos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mejor sería no someter al Estado colombiano y no someter en realidad a los colombianos a ese riesgo. ¿Qué harían ustedes si fueran funcionarios públicos? Y les dicen, mire, caduque el contrato, hay 60 sentencias en el sentido de que usted no puede tomar esa decisión. Y hay una sola sentencia que dice que sí. ¿Qué harían ustedes si fueran servidores públicos? Si su finalidad es actuar en condición de tal servidor público, pensando en el interés general, no en un interés individual, no en cómo quedar bien frente a los medios o frente a la opinión pública, no, salvaguardando el interés general. ¿Qué debió haber hecho el ministerio? Aquí hay una controversia que sí, yo no puedo garantizar que la unión temporal gane el proceso contencioso, pero tampoco los abogados del ministerio pueden garantizar que lo vayan a ganar. Y yo creo, y estoy convencido, que tenemos la mayor opción por el número de sentencias y antecedentes que hay al respecto y por la clara vulneración al debido proceso, que ustedes ya se dieron cuenta de los errores que cometió el ministerio. Entonces, a pesar de esa circunstancia, sabiendo que la unión temporal tiene derecho a demandar y a pedir una indemnización, antes de declarar la causa le dijo al ministerio: cedo el contrato a una multinacional, una de las que mayor experiencia tiene, propietaria de más de 60 satélites, o sea, una de los más grandes operadores del mundo, y renunciamos a cualquier reclamación en contra del ministerio, no demandamos. Que si hubo un delito, que se sancione al que se demuestre que incurrió en él. Que sigan, por supuesto, las investigaciones, eso no se pueden parar, para que finalmente se determine si la garantía era falsa, si no era falsa, quién intervino, etcétera, etcétera. Afortunadamente, el ministerio no le ha dado curso a esa solicitud, se presentó con toda la hoja de vida, toda la parte técnica y financiera de esa multinacional para solicitar al Ministerio de la Hacienda. Esa sería la mejor solución. Se ahorra el Estado. La primera pregunta, ¿qué ocurre si no se otorga la tutela? La pregunta es si la unión temporal está pensando formular una demanda contenciosa. César, con independencia de que se conceda o no la tutela, cualquiera que sea el juez, en primera o en segunda instancia, según como he explicado ocurra, la unión temporal tiene que demandar ante la jurisdicción contenciosa porque la tutela es simplemente un medio transitorio. No podría formular la tutela y dejar de presentar la acción contenciosa. Tiene obligación de hacerlo porque lo que está solicitando es una protección transitoria o provisional. Entonces sí están pensando la unión temporal en formular una demanda contenciosa para solicitar allí, por todos los vicios, principalmente porque el ministerio no tenía competencia para declarar la caducidad en el contrato, por violación al debido proceso, por todas las circunstancias que resumí hace un momento, formular la demanda ante la jurisdicción contenciosa para que se decrete la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dispuso la caducidad del contrato. En relación con la garantía bancaria, a ver, la discusión siempre ha estado frente a la garantía bancaria, César. El contratista entregó para la ejecución del contrato una garantía bancaria que presuntamente, porque no se sabe quién tiene la razón, expidió el Banco Itaú para garantizar el cumplimiento del contrato, el buen uso y correcta inversión del anticipo, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Y entregó una póliza
de compañías de seguros para otro amparo que tenía obligación de hacerlo, que es de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, hay para la ejecución del contrato una garantía bancaria que presumiblemente otorgó el Banco Itaú, que cubre esos 3 siniestros, y por otra parte una póliza de compañía de seguros, que no ha estado nunca en discusión si fue expedida o no fue expedida, que fue tomada por la Unión Temporal a través de Confianza, compañía de seguros, que es de responsabilidad civil extracontractual. Para la presentación de la oferta, también la Unión Temporal presentó una garantía bancaria de seriedad, no póliza, ¿sí? Y que presumiblemente, utilizando el mismo procedimiento para la de cumplimiento, fue expedida por el Banco Itaú. Entonces, esa aclaración frente a la garantía. En relación con el músculo financiero, don Luis Fernando. Claro que sí. César, lo primero que hace uno en un proyecto de este estilo es plantear, plasmar un modelo financiero. Ese modelo financiero es el insumo para construir un flujo de caja. En ese flujo de caja, para no hablar de los 10 años, en los 6 primeros meses de proyecto nosotros contemplábamos que íbamos a necesitar 100.000 millones de pesos. 100.000 millones que iban a ser utilizados para las adquisiciones, para los estudios de campo, para las instalaciones. El mes 1 hicimos estudios de campo con recursos propios. Utilizamos el músculo financiero propio. Los entregables del primer mes, como los informes de diseño, de mantenimiento, de instalación, de calidad, fueron con recursos propios. Los estudios de campo del mes 2 fueron hechos con recursos propios. Los estudios de campo del mes 3 fueron hechos con recursos propios. Las instalaciones que se iniciaron en el mes de abril fueron hechas con recursos propios. Las instalaciones realizadas en el mes de mayo y junio fueron realizadas por recursos propios. Así que el músculo financiero de las empresas que conforman la unión temporal quedó evidenciado en el momento en que fue necesario colocar recursos para que las actividades propias del proyecto y sus entregables estuvieran. Aquí me pasan una nota. Me dicen que al parecer INTEC está bajando de la plataforma los videos en los que se mostraba la ejecución del contrato por parte del Centro Poblado. Así que si están tratando de bajarlos, ya los están borrando. Eso es algo bueno porque significa que nos están escuchando y que les interesó esta rueda de prensa para entender estas explicaciones. Pero aquí se los vamos a entregar a todos, por las cuales él considera que no vulneró el debido proceso. Pero miren, increíble, yo en todas las audiencias para permitió la declaratoria de caducidad del ministerio, yo señalé que el ministerio ha prejuzgado. Nunca me respondieron eso. Nunca la ministra ni el ministerio dio una explicación por qué razón, antes de iniciar la actuación administrativa, prejuzgó. No se pronunciaron, ese hecho lo omitieron completamente. Por eso es que yo estoy completamente convencido que hubo una vulneración del debido proceso. Pero eso no quiere decir que la tutela vaya a concederse. Habrá que esperar. Y si se concede o no se concede, puede impugnarse la decisión. Para terminar ahí, perdónenme la explicación. Si el juez concede la tutela, cualquiera que sea, el promiscuo o el del circuito, ¿sí? Según la decisión que tome el del circuito. Si el juez la concede, seguramente el ministerio va a impugnarla. Y conoce el superior jerárquico. Si es el juez del circuito, el tribunal del Atlántico. En sala civil, si es un juez del circuito civil, es el superior del juez del circuito. Y si
quien resuelve la tutela es el promiscuo, el superior será el del circuito. Entonces, cualquiera de las partes, estoy seguro que si a la unión temporal le niegan la tutela, pues va a impugnarla. Y subirá al tribunal o subirá al juez del circuito. Y luego de esa impugnación, así lo impone la Constitución Política, se remite a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Entonces, finalmente, la última palabra en ese asunto la va a tener la Corte Constitucional, quien podrá revisar cualquiera de estas decisiones según haya o no, o se presente o no, impugnación. Bien, eso es muy importante frente a la tutela. En relación con la medida cautelar, yo señalé ahora que mi opinión es que se encuentra firme la medida cautelar. Y se encuentra firme porque el juez, al momento de remitir el expediente al circuito, no la revocó. Señala usted que si es polémico el tema de la póliza. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que ese asunto lo tiene que resolver un juez de la República. El ministerio no es competente para decir quién tiene la razón. Y también no es competente para establecer grado de culpabilidad en relación con ese asunto. Eso lo deberá hacer la justicia penal ordinaria. Ustedes saben, la Fiscalía hará una investigación y si encuentra que se pudo o no cometer un delito, les presentará la acusación correspondiente y se iniciará un trámite penal. Pero en tanto un juez penal no señale que ese documento es falso, no se puede afirmar que tiene esa condición. Habrá que esperar que se tome la decisión por parte del juez. Frente a los 102 puntos, los 1002 puntos, si se van a seguir instalando o no, pues, yo pienso que depende si esta medida provisional dura 10 días, la unión temporal podrá en 10 días hacer lo que más pueda, pero si le niegan la tutela en 10 días, vuelve a cobrar efectos la caducidad, o si se concede la tutela, queda sin efectos y se sigue continuando, sigue la ejecución del contrato. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene la impugnación. Entonces habrá que esperar las decisiones judiciales para saber si el contrato se ejecuta un poco o más, porque eso ya depende de instancias judiciales. Doctor, pero mi pregunta es, ¿hoy se está ejecutando, sí o no? Pues el contrato, como consecuencia de la decisión que tomó el ministerio, se paralizó, pero el contratista aún no ha entregado los equipos, aún no ha hecho la liquidación con el ministerio. Entonces podría seguirlo ejecutando, ¿no es cierto, doctor Luis Fernando? Es correcto, todo nuestro equipo está dispuesto y atendiendo tanto los requerimientos de los entes de control como las actividades y requerimientos propios del proyecto, porque las bodegas no pueden estar solas, los inventarios se tienen que seguir controlando y todas las diligencias que se adelantan también las tendremos que atender. Doctor, qué pena, es que creo que apagó el micrófono, a ver si nos puede repetir la respuesta, gracias. Claro que sí. Sobre si se está o no ejecutando en este momento el contrato. Muy bien. Nosotros seguimos contando con el equipo de trabajo con el que administramos nuestras bodegas, administramos nuestros inventarios, adelantamos las acciones en campo, por supuesto con todas estas decisiones y con todo lo que ha ocurrido, pues no estamos en campo en este momento, pero sí estamos atendiendo de manera administrativa todos los requerimientos que nos ha hecho, en este caso, los entes de control. Hace un rato les decía que hoy teníamos citación a las 9 de la mañana por parte de la Contraloría y fuimos a atender la diligencia como sector poblado. César Melo de Doctor Duque y doctor Pino, buenos días. Bueno, dos preguntas. La primera es que eventualmente que se rechace la tutela y se dé por cierta la caducidad, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar los 70.000 millones de pesos que dicen tener en equipos? ¿Y qué pasaría con los 13.000 millones de pesos adicionales que dicen ustedes se pagó, que ustedes aportaron de más? Y lo segundo es, hay una controversia con
uno de las personas del mismo Security que dice que también falsificaron una firma. ¿Ustedes qué tienen que decir frente a esas denuncias que él dice sobre la falsificación de unas firmas en unas facturas para compra de insumos en Estados Unidos? Muy bien, César. En lo que tiene que ver con si se rechaza la tutela, si el juez de tutela, sea promiscuo, el de circuito, o finalmente sea impugnación, el superior jerárquico toma la decisión de no amparar los derechos fundamentales constitucionales, la caducidad tendría plenos efectos y significa que el contrato se termina y se liquida. Y se termina y se liquida en el estado en que se encuentra. La ejecución actual es la que explicó el doctor Luis Fernando en este momento. Tantos puntos instalados, entonces se entregarán los tantos puntos instalados. Refirió también, tantos equipos están en bodegas, se entregarán todos esos equipos. Desde luego ya restitución de dinero no, porque la unión temporal giró los recursos a estos proveedores y estos proveedores entregaron los equipos. Entonces, el dinero, estas firmas, cumpliendo lo que se habían comprometido en el contrato, lo transformaron en equipos. Entonces procedería la liquidación y se entregarían los equipos al ministerio. Es lo que procede en una liquidación del contrato. En lo que tiene que ver con la falsificación de documentos, es muy recuerden ustedes que la Unión Temporal celebró un contrato con una firma que se llama Nuevo Security y con otra firma por 58.000 millones de pesos y otra firma que se llama Incenso. Son subcontratistas de la Unión Temporal, no hacen parte de la Unión Temporal. Entonces, ni el doctor Luis Fernando ni yo somos representantes de Nuevo Security. Al parecer, nos hemos enterado por los medios de comunicación, hay una controversia entre los socios de esta empresa. Habrá que esperar, en mi opinión, a que esa controversia se resuelva, o de mutuo acuerdo o con participación de los jueces, aquí en Colombia o en Estados Unidos, donde se plantea esa controversia. Pero es un subcontratista de la Unión Temporal, no es integrante de la Unión Temporal. Entonces habrá que atenerse, César, a las decisiones que los jueces tomen al respecto. César Flecha, de Semana. Gracias. Doctor Pino, una pregunta para el doctor Pino y una también para el doctor Duque. Bueno, digamos, el escenario ya está planteado y la situación como está, y lo ha dicho la ministra de las Tecnologías, es que el contrato caducó. Entonces, ustedes habían anunciado con anterioridad que se iba a demandar al Estado. ¿Va a ocurrir esto en caso de que todas estas herramientas legales, como la tutela, que pasa entonces a los jueces del circuito en Barranquilla, no prospere? ¿Procederán ustedes a la demanda? Lo otro tiene que ver con la garantía, porque una cosa es esa póliza de la que estamos discutiendo ahorita y otra es la garantía bancaria, que fue con la que ustedes llegaron a la licitación. Esa garantía, en ese escenario, ¿ustedes también se sienten engañados? Lo digo de esa manera, porque a todo el mundo, al ministerio, a la interventoría, a CES Colombia, a todos se les pasó esa garantía, solo hasta que el banco terminó diciendo que no cumplió pues ese trámite. Esa es la pregunta también para el doctor Pino y finalmente para el doctor Duque. En los pliegos de condiciones, entendemos nosotros, estaba, digamos, que la entidad o los proponentes tuvieran un músculo financiero para poder actuar dentro de esa licitación. ¿Y esto para qué? Porque pues todos saben que la contratación estatal, pues primero se empieza a ejecutar y luego el Estado empieza a entregar los recursos, pero mientras tanto, pues estas empresas contratistas van ejecutando ese contrato y pues van recibiendo la plata del Estado. Eso no era previsible para ustedes, para que, digamos, no tuvieran que haber esperado. Pero el ministerio le creyó al banco y actuó entonces como juez, solucionando una controversia entre dos particulares. ¿Qué pasa si dos particulares, uno dice una cosa y el otro dice otra? Solamente la puede definir un juez, no el ministerio. Entonces, por esa razón, también el ministerio actuó en forma ilegal. Entonces, ese es como el resumen de los aspectos más importantes jurídicos que yo quería mencionarles. Ahora, para
Para finalizar, el tema del anticipo. El tema del anticipo. Los contratistas tienen la obligación de garantizar el buen uso y correcta inversión del anticipo. El Consejo de Estado, aunque inicialmente no lo entendió así, pero ya para el Consejo está completamente claro, el anticipo constituye recursos públicos, no son recursos privados, son recursos públicos que se le entregan como un avance al contratista y que tiene la obligación de utilizarlo en actividades propias del cumplimiento de la prestación. No los puede utilizar en actividades diferentes al cumplimiento de las obligaciones del contrato. Por eso garantiza, y es una obligación que tiene, el buen uso y correcta inversión. Es una obligación que tiene el contratista. Pero una vez el contratista lo gira a un subcontratista, ese subcontratista se hace dueño de los recursos. Y si la unión temporal, en este caso, efectuó pagos anticipados, entregó recursos a subcontratistas, esos subcontratistas se hicieron dueños de esos recursos, solo que tenían la obligación de cumplir con el contrato que celebraron con la unión temporal. Entonces les pongo un ejemplo. En un contrato de obra se le entrega a un contratista 100 millones de pesos de anticipo. El contratista celebra un contrato con una ferretería que le va a proveer el cemento, el hierro, etcétera, los materiales de construcción. Una vez recibe la ferretería los recursos, el dueño de esa ferretería, la empresa se hace dueño de los recursos y con esa plata puede pagar nómina, puede irse de viaje, puede comprar carros, hacer lo que quiera, porque es un subcontratista. Lo importante es que el contratista haya celebrado un subcontrato con la finalidad de, en este caso, que le provean bienes y servicios para el cumplimiento de la prestación. En el caso que nos ocupa, única y exclusivamente, como lo señaló el doctor Luis Fernando, para comprar equipos, que era la destinación del anticipo. Entonces la unión temporal celebró contratos con una firma que se llama Novo Security y con otra que se llama Incenso, y efectuó unos pagos. ¿Qué pasó con esa plata de esas empresas? Habrá que preguntarle a sus representantes legales, pero para ellos era de libre disposición. Lo importante es que el objeto del contrato que tenían con la unión temporal se cumpliera. ¿Y cuál era el objeto? Entregar los equipos. Y ya manifestó el doctor Luis Fernando que los equipos están aquí en el país. Hay 1000 puntos funcionando. Hay equipos en las bodegas y hay equipos en la aduana, que suman más de 70.000 millones de pesos. Entonces, estamos buscando el dinero entonces en Miami. ¿Qué se hizo con esa plata en Miami? Que si fue en Delaware, o sea, toda una controversia y las pesquisas. Entonces, que va a intervenir el FBI, la CIA, bueno, hasta la KGB seguramente va a intervenir en este asunto. La plata que se dio a Estados Unidos era de libre disposición de ese subcontratista, porque él no tenía obligación de garantizarle a la unión temporal su buen uso y correcta inversión. ¿Cuál era la obligación? Entregarle los equipos, y los equipos los entregó. Con esa plata los subcontratistas pueden hacer lo que quieran. Lo importante, insisto, es que se haya cumplido con el objeto, y el objeto en este caso principal era la entrega de los equipos. Entonces, eso es lo que yo quería referirles de manera que me parece de la mayor importancia para aclarar estos puntos. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Luis Fernando o... Muchas gracias al doctor Jorge Pino Ricci, apoderado judicial de la UT Centros Poblados, y también al ingeniero Luis Fernando Duque, representante legal de esta unión temporal. Ahora sí vamos a empezar la ronda de preguntas, y para eso invito a Carolina para que modere esta parte de la plática. Buenos días. Iniciamos con Felipe de Noticias RCN.
doctor Pino, doctor Duque, buenos días. Son 3 preguntas básicamente. Inicio con el doctor Pino Ricci. Usted asegura que en este momento pues la medida cautelar no está en vigencia. Lo que hace el juez es rechazar, porque lo dice en el fallo. Entonces, en este momento, jurídicamente, ¿cómo está el contrato? El contrato lo deben tener ustedes si usted me señala que se suspendió la caducidad del Ministerio de las Comunicaciones decretada, la cual usted alega que cometieron varias irregularidades. Lo segundo, el tema de la póliza. Ese tema es muy polémico, doctor Pino, porque usted señala que pues, ustedes no pueden garantizar y pues nadie sabe quién falsificó la firma, o si es falsa, o si es verdad, y usted dice, ¿cómo alguien va a pagar 2.800 millones de pesos por una cosa que no tiene la garantía? Perdóname, doctor Pino, o sea, ustedes están haciendo un contrato de más de 1 billón de pesos, y ustedes no pueden tampoco decir, mire, nosotros no sabemos si esperemos un juez, ¿qué pasa? Y la tercera pregunta es, usted me dice que hay 1.002 puntos en este momento instalados, el resto, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar? Y la pregunta que más se hace la gente pues en las calles y en eso, lo de los 70.000 millones, usted ha sido enfático en cómo se distribuyeron, cómo está la plata en las bodegas, pero esa plata va a retornar o ustedes van a seguir adelante con todo el contrato. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Felipe. Empiezo por la última. El Ministerio decretó la caducidad del contrato y esa decisión se encuentra en firme. La Unión Temporal presentó una acción de tutela. Inicialmente el juez la admitió y decretó una medida preventiva, dejar sin efecto la caducidad. Hay una discusión, y me lo han preguntado varias veces. He leído en detalle la providencia del juez Promiscuo para ver qué dispuso frente a la medida preventiva que había tomado. Y en esa decisión no se refiere a esa medida preventiva. Simplemente yo remito el expediente al juzgado del circuito para que él examine si debe continuar o no conociendo frente a esta tutela. Pero no dijo, levanto la medida provisional. Mi opinión es que en tanto que el juez Promiscuo, al momento de remitir el expediente al juez del circuito, no tomó la decisión de levantar la medida que había tomado provisional, esa medida se encuentra firme. Porque no lo dijo, no estableció allí, no tomó la decisión, lo hubiera podido hacer, pero no lo dijo. Habrá que esperar que decide el juez del circuito si lo devuelve el expediente al juez Promiscuo o continúa para que se resuelva el asunto. Entonces, en este momento el contrato debería continuar la ejecución. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, es una medida provisional. En 10 días podrían negar la tutela. O sea, simplemente hubo una medida provisional. Pero eso no garantiza para nada que la decisión final del juez sea proteger los derechos fundamentales constitucionales. Por las razones que aquí acabo de exponer, la Unión Temporal considera que se le vulneró un derecho fundamental y por esa razón presentó la tutela. ¿Estamos de acuerdo? Y está convencida que tiene derecho a que se le protejan. Sobre todo porque la aplicación de los efectos de la caducidad pueden causar un perjuicio irremediable. Llevaría a la quiebra a todas las compañías de manera pronta. Entonces, habrá que esperar qué decide el juez de tutela. Pero es importante señalar que aún no hay una decisión definitiva. Habrá que esperar, insisto, que el juez tome la decisión que íntimamente considere que sea la adecuada, según contenciosa. El promedio que tenemos infortunadamente en nuestro país es de más o menos 13, 14 años. Las medidas cautelares dentro de un proceso contencioso pueden tardar 1 año, 1 año y medio, si se presentan 2 instancias, si hay apelación eventualmente cuando se conceda o se niega la medida cautelar. Entonces, la Corte Constitucional ha indicado que cuando se vulnera un derecho fundamental constitucional, como les he señalado, está absolutamente claro, lo hizo el Ministerio, es el debido proceso, procede la tutela.
pero procede la tutela como mecanismo transitorio, no como mecanismo definitivo, porque deberá acudirse ante la jurisdicción contenciosa a demandar la nulidad del acto administrativo mediante el cual se caducó el contrato. Por estas razones, la Unión Temporal presentó una acción de tutela. Esa acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, se puede presentar ante cualquier juez. El artículo 86 de la Carta, la Constitución Política, establece que las personas tienen derecho de acudir ante cualquier juez a solicitar el amparo y la protección frente a la vulneración de un derecho fundamental constitucional. El constituyente quiso que así fuera para que los ciudadanos no tuviesen que surtir mayor trámite, buscar jueces especializados en la materia. Como está por medio de la vulneración de un derecho fundamental constitucional, se quiso que cualquier juez pudiera otorgar su protección. La Unión Temporal presentó ante los jueces municipales de Puerto Colombia, donde tiene el domicilio el doctor Luis Fernando desde hace varios años, y le correspondió al juez 1 promiscuo municipal. Él inicialmente tomó una medida preventiva, dijo: dispongo de dejar sin efecto la caducidad, porque al leer los hechos que se le narraron, encontró que probablemente se haya vulnerado un derecho fundamental constitucional y que esa vulneración requiere la protección inmediata. Luego tomó la decisión de enviar el expediente al juez del circuito, y eso ha generado mucha controversia. El ministerio, siempre apresurado, salió a decir que la tutela había sido rechazada, y entonces lo presentó como un gran triunfo. La tutela no se ha resuelto, y tampoco, en mi opinión, para la Unión Temporal era un triunfo esta medida preventiva, porque lo que había indicado el juez promiscuo es que procedía una protección provisional hasta tanto tomaran la decisión definitiva. O sea, a los 10 días podía no acoger la tutela, negar la tutela, o podía decretar. Entonces, es importante este punto que tiene que ver con la competencia para conocer de las acciones de tutela. La Constitución Política, como señalé en el artículo 86, establece que las tutelas se presentan ante cualquier juez. Sin embargo, el Gobierno Nacional de tiempo atrás reglamentó en el decreto 1382 de 2000 el reparto de las acciones de tutela. No la competencia, sino el reparto. Así lo entendió la Corte. Así lo entendió la Corte Constitucional. Y estableció unas reglas para el reparto de las tutelas. Y efectivamente en ese decreto señaló que si se trata de una tutela en contra de una entidad nacional, debe presentarse ante un juez del circuito y no ante un juez municipal. Esas reglas del decreto 1382 fueron demandadas ante el Consejo de Estado, porque es un acto administrativo, de carácter general, y el Consejo de Estado decidió que se ajustaba a la Constitución y la ley esas reglas de reparto. Sin embargo, la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha señalado que si un ciudadano presenta la solicitud de la protección de un derecho fundamental constitucional ante cualquier juez, el juez no se la puede negar. Lo ideal sería someterse a estas reglas de reparto, pero como la Constitución Política, que prevalece, por supuesto está por encima de lo que dispone o dispuso el Gobierno Nacional en esta reglamentación,
establece que se puede presentar la tutela ante cualquier juez, que si se presenta ante cualquier juez, el juez tiene la obligación de tramitarla. Lo que quiere decir que, en mi opinión, el juez promiscuo actuó correctamente. Luego, seguramente, les hubieron dudas en relación con la aplicación del reparto, y lo que hizo simplemente fue remitirlo al juez del circuito. Pero no es que se haya negado la tutela. ¿Qué puede hacer el juez del circuito? Puede asumir el conocimiento, y decir yo soy el competente, y entonces voy a entrar a examinar si se vulneró o no un derecho fundamental constitucional. O podría devolverlo, siguiendo esos antecedentes de la Corte Constitucional, en el sentido de entender que si ya tuvo conocimiento el juez promiscuo, él debe seguir abocando el trámite judicial para tomar la decisión definitiva de conceder o no la protección al derecho fundamental constitucional. Entonces, hay para decirlo de alguna manera, una controversia frente a la competencia y frente a las reglas de reparto. Pero no es que ya haya salido favorable al ministerio la acción de tutela. Cualquier cosa puede pasar, no lo sabemos. Por las razones que yo acabo de explicar, estoy completamente convencido que la tutela es procedente, porque una vulneración al debido proceso por parte del ministerio. El ministerio actuó en forma indebida, en forma apresurada. Es probable que haya actuado de buena fe, ni más faltaba, pero esa forma como actuó de procurar decisiones express, decisiones rápidas para mostrar frente a la opinión pública, infortunadamente hizo que se equivocara. Yo decía en estos días a un periodista, la verdad me aterra lo que hizo el ministerio, porque pareciera que le estuviera ayudando a la unión temporal. ¿Por qué no hizo bien el trámite? ¿Por qué prejuzgó al enviar ese oficio? ¿Por qué no decretó las pruebas, los testimonios? Se hubiera demorado 3 días. Y no le vulnera el debido proceso de la unión temporal. Y hubiera quedado simplemente la discusión de si en esta clase de contratos se puede decretar o no la caducidad, que es el tema sustancial. Pero por lo menos no hubiera vulnerado el debido proceso. Pero por el afán cometió gravísimos errores, que ya se los acabo de mostrar. Dígame, alguno de ustedes, si no es importante o no hubiera sido importante en esa actuación administrativa, escuchar a los intermediarios o escuchar a los funcionarios del banco. O no, eso no tenía nada que ver con el asunto, como me dijeron en el ministerio. La funcionaria delegataria y también la ministra entendió que eso no era relevante. Entonces, abrieron la posibilidad, el ministerio abrió la posibilidad a que la unión temporal presentara la tutela. Eso no quiere decir que ya la unión temporal la tenga ganada. Hay quienes seguramente pensarán que no es procedente porque hay otro medio de defensa judicial. Pero es otro medio de defensa judicial que demora. Y ya se han dado cuenta ustedes todas las medidas que está tomando el ministerio. Embargó 20 cuentas de los integrantes de la unión temporal. Ninguna de esas cuentas tenía plata del anticipo. Eran cuentas para el funcionamiento de esas empresas, que tienen 2.000 empleados. Entonces, no ha tenido cómo pagar a los empleados porque pagaron las cuentas para pagarles a ellos. Entonces, por eso el afán de presentar la tutela para que venga esta protección y evitar toda esa masacre laboral y la quiebra de las empresas. El asunto final, si la garantía es falsa, si no es falsa, si el banco o funcionarios del banco intervinieron o no intervinieron, eso lo deberá definir un juez. El ministerio no es juez, la unión temporal tampoco. A mí me han preguntado, ¿usted puede garantizar que esa garantía la expidió el banco? No, yo no puedo garantizar eso. Lo que han dicho las personas que intermediaron la garantía es que funcionarios del banco sí intervinieron. Pero lo que ha dicho el banco
es quien no la expidió. La verdad, yo no sé quién tiene la razón. En ese sentido, e incluso desde el punto de vista tributario, el valor total del contrato había tenido que cargarse el IVA a más de $1 millón. Entonces el ministerio fue claro en señalar que no era un contrato típico, de lo que expresamente se define principalmente en el artículo 32 de la ley 80, sino que era un contrato que surgía en virtud del principio de la autonomía o de la voluntad y que comportaba varios objetos y no solamente uno. Hay más de 60 sentencias del Consejo de Estado en las que dice que en los contratos atípicos no es posible pactar caducidad ni ejercerla. Solamente hay una sentencia que a mí me parece, con todo respeto y consideración por el magistrado ponente de esta providencia, equivocada, que dice que basta con que el contrato tenga relación con un servicio público para que se pueda pactar la cláusula de caducidad. Y eso, en mi opinión, es equivocado, porque por esa vía, entonces, en todos los contratos que celebran las entidades estatales se podría pactar cláusula de caducidad. Y la ley 80, en el artículo 14, específicamente menciona en qué contratos puede pactarse. Entonces, quedaría sin efecto esa estipulación. Pero bueno, hay no solamente un antecedente, pero hay 60 antecedentes o más del Consejo de Estado, en el sentido de que en esta clase de contratos no se puede decretar la caducidad. La propia doctrina se ha ocupado del tema. El doctor Luis Guillermo Galia Vinuesa, que es asesor incluso del ministerio, profesor de la Universidad Javeriana, en su libro expresamente señala que en contratos atípicos las entidades estatales no pueden caducar los contratos. La doctora María Teresa Palacios, profesora de la Universidad de los Andes, en la revista publicada por esta universidad, ha señalado también expresamente que en contratos atípicos no es posible ejercer esta... Toda la doctrina, de manera unánime, se ha pronunciado que en esta clase de contratos no es posible hacerlo. Eso se lo dijimos en reiteradas oportunidades al ministerio, y el ministerio no lo hace. Como ustedes saben, esta actuación administrativa surgió como consecuencia de la manifestación del Banco Itaú en el sentido de negar la expedición de la garantía. El contratista, por las dificultades que mencionó de manera general el doctor Luis Fernando, tenía un pequeño retraso en el cumplimiento de las metas. Y entonces el ministerio inició una actuación administrativa para aplicar una multa, es decir, una sanción por un incumplimiento parcial. A la audiencia que se había decretado para el efecto, concurrió la representante legal del banco, quien informó en esa audiencia que esa entidad financiera, el Banco Itaú, no había expedido la garantía. Inmediatamente el banco hizo esa afirmación, el ministerio salió por redes sociales, a través de la página web, a tildar a los integrantes de la unión temporal como ladrones y bandidos inescrupulosos, sin haber iniciado aún la actuación administrativa. Consciente el ministerio de que actuaría como juez en el ejercicio de lo que creía podía ejercer esa facultad excepcional. Desde antes de iniciar la actuación administrativa ya había juzgado a los integrantes de la unión temporal y ya había tomado la decisión. Y su decisión claramente era considerar que, al haber certificado el banco que no otorgó la garantía, eso, a su juicio, constituye un grave incumplimiento y que amenaza la paralización por un impedimento legal en la ejecución del contrato y que por tanto debía decretar la caducidad. Entonces, con anterioridad al inicio de la actuación administrativa, el ministerio dejó claro frente a los integrantes de la unión temporal que iba a caducar el contrato. Incluso en el mismo oficio que dirigió a la unión temporal para que concurriera a la audiencia,
desde la misma referencia, dijo referencia, audiencia para decretar la caducidad. Decía yo hace un momento, antes de esta rueda de prensa, algunos de los periodistas que se acercaron aquí a la mesa. Es como si un juez penal lo cita a ustedes y les dice, audiencia para leer la sentencia condenatoria. ¿Qué hacen ustedes? Simplemente ir a un establecimiento carcelario a entregarse porque ya el juez de antemano, en forma anticipada, le señaló que los iba a condenar. Eso es una clara vulneración al debido proceso, es un derecho fundamental constitucional. Entonces, no solamente el Ministerio en las declaraciones previas, sino también en la misma actuación administrativa, dejó claro que su intención era declarar la caducidad. Incluso se precia de haberla declarado en tiempo récord, como si se tratara de una competencia o de una carrera contrarreloj. Escuché, infortunadamente, a la ministra en una de las declaraciones decirle, tal vez en la W, que decía que qué iba a hacer. Digo, no, es que, le digo al periodista, es que infortunadamente tenemos que cumplir un trámite para declarar la caducidad. ¿Cómo les parece? Infortunadamente debemos cumplir un trámite. Es que ese trámite es una garantía constitucional para que el contratista pueda ejercer el derecho de defensa. No es que muy a pesar el ministerio deba garantizar el debido proceso, deba surtir un trámite, unas etapas. Es que es una garantía que está prevista en la Constitución política en favor de los particulares. Entonces es absolutamente inexplicable que el ministerio haya procedido de esa manera. Yo he dicho a mis alumnos, si ustedes quieren saber cómo no se declara una caducidad, el mejor ejemplo es lo que acaba de hacer el ministerio. Todo lo hizo mal. Surgió la controversia en relación con la garantía. El banco certificó que no la había expedido. La unión temporal había conseguido esa garantía a través de una firma de 45 años de experiencia, quien a su vez recomendó a un tercero para que la otorgara. Esa firma era la que, o ha sido la que usualmente le entrega las garantías a los integrantes de la unión temporal. Y tiene una experiencia gigantesca. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. La unión temporal no fue a un supermercado, a una tienda a comprar la garantía. Buscó a quien tenía conocimiento del mercado. ¿Cómo se llama esa firma? Se llama RAVE Corredores de Seguros. Eso está pues en las actuaciones administrativas. No fue una póliza la que procuró esta compañía de seguros, sino porque lo que advirtió esta compañía Corredores de Seguros, porque le informó a la unión temporal que no había encontrado ánimo en las compañías de seguros para otorgar una póliza, pero que conocía a una persona con quien había tenido negocios en el pasado y esta persona había entregado satisfactoriamente garantías bancarias, principalmente otorgadas por el Banco Itaú. Entonces, eso lo señala los representantes legales de RAVE en una denuncia que realizan y que instauran ante la Fiscalía General de la Nación. Así lo manifiestan. Se llama Jorge Alberto Molina, exactamente. Es la persona que finalmente manifiesta el interés de colaborarle a la unión temporal para entregar la garantía. La unión temporal hace un contrato por 2.800 millones de pesos, de los cuales paga una suma ya a la fecha de más de 1.000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que si los integrantes de la unión temporal hubiesen sabido, si se llega a demostrar en un futuro que esa garantía es falsa, porque eso todavía
no se ha demostrado en un proceso penal. ¿Existe esa posibilidad? ¿O existe la posibilidad que se demuestre efectivamente si fue intermediada adecuadamente por las personas que colaboraron con la unión temporal? Ya me voy a referir al punto. Entonces, ¿ustedes creen que si los integrantes de la unión temporal hubiesen sabido que se trataba de una garantía falsa, hacen un contrato por 2.800 y pagan 1.000 millones de pesos? Hace un mes veía yo que en algunas papelerías del centro de Bogotá, porque algunos países estaban exigiendo el certificado de vacunación, entregaban unos certificados falsificados por 50.000 pesos. ¿Quién paga 1.000 millones de pesos o hace un contrato por 2.800 por una póliza falsa? Entonces, era de la mayor importancia que en esa actuación administrativa las personas que le ayudaron a la unión temporal a conseguir la garantía bancaria dieran su testimonio. Era también de la mayor importancia que los funcionarios del Banco Itaú, que aparentemente firmaron la garantía, dieran su testimonio, para poder establecer si efectivamente la garantía había sido expedida. Yo he señalado que así el banco niegue ahora su expedición, si se llega a demostrar la intervención de al menos un funcionario en el otorgamiento de la garantía, el banco se hace responsable y no podría negarlo. Y he puesto el ejemplo. Si una persona falsifica mi chequera, falsifica mi firma y se pone de acuerdo con el cajero de un banco y me sacan 10 millones de pesos de mi cuenta, el banco responde por el hecho de ese cajero, por ese comportamiento indebido del cajero, y se hace, hay que garantizarme la devolución del dinero, y en este caso no podrá negar la existencia de la garantía. Y nosotros queríamos que en esa actuación administrativa fueran los funcionarios del banco para que dijeran si fueron contactados, si no fueron contactados, si es cierto como se les informó a los integrantes de la unión temporal que la garantía se expidió. ¿Y qué piensan ustedes que ocurrió? El ministerio negó la prueba. Digo que no eran pertinentes esos testimonios, que no eran conducentes y que no eran útiles. O sea, la única manera que teníamos de demostrar en la actuación administrativa que los integrantes de la unión temporal actuaron de buena fe y poner en discusión si efectivamente hubo participación o no de funcionarios del banco, el ministerio nos privó de esa oportunidad al negarlo. Yo le interpuse recurso a la funcionaria delegada de la ministra, negó el recurso. Le solicité a la ministra que reasumiera las funciones y que decretara las pruebas. Ella no quiso reasumir las funciones y dijo que la actuación de su funcionaria era correcta. Es decir, se ratificó en que no era necesario escuchar a estas personas. Eso claramente comporta una vulneración al debido proceso. Y el debido proceso es un derecho fundamental constitucional. Desde luego, el camino ordinario para procurar dejar sin efecto la caducidad es acudir ante la jurisdicción contenciosa. Pregúntenle a los abogados del ministerio si le garantizan que van a ganar este pleito. A ver qué les dice. ¿Cuántas posibilidades verdaderamente tiene el ministerio de ganar? Entonces, ¿para qué arriesgar el patrimonio público? Pongámoslo en el peor de los casos para la unión temporal, que estamos 50-50. ¿Sí? Ya entendieron bien el tema jurídico, por supuesto, por la explicación. No, es que estamos 50 y 50. Es razonable que un administrador público arriesgue el patrimonio del Estado, de todos los colombianos, de esa forma. ¿Así sea 50 y 50? Por supuesto que no.
Por eso le propusimos al ministerio, la Unión Temporal dijo, renuncio a cualquier reclamación, cedo el contrato, sin que eso libere de responsabilidad a quien se haya equivocado. Eso quiero ser absolutamente claro. Por eso la misma Unión Temporal, el doctor Luis Fernando, tan pronto se enteró de esa controversia de la garantía, fue el primero que formuló la denuncia penal para que se investigaran los hechos. Responda allí quien corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Que sí se planteó esa solución, dejando a salvo cualquier responsabilidad del ministerio frente a la decisión y exonerándolo frente a cualquier demanda. Así se le manifestó al ministerio. Pero ya la orden de la ministra clara, caduquen ese contrato. Ella han oído en los medios. O sea, ¿alguno de ustedes que haya oído a la ministra tenía dudas que iba a caducar este contrato? Les pregunto. ¿Alguno de ustedes dice, no, vamos a escuchar a estos señores a ver si actuaron de bueno? ¿Alguno tenía dudas? No, que era completamente claro que iba a caducar el contrato. O sea, un servidor público que tiene potestad sancionadora, no importa qué tan grave sea la noticia que tenga frente a la conducta de quien podría sancionar. Puede ser la más grave de todas, como ocurrió eventualmente en este caso. Le informaron que la Unión Temporal había presentado una garantía nacional. No importa qué tan grave, pero la Constitución política le impone que parta del principio de la buena fe y que debe considerar que eventualmente el particular que podría sancionar tenía la razón, o tiene la razón, o tiene cómo defenderse. Entonces no puede salir a los medios a decir que son delincuentes inescrupulosos. ¿Cómo sale a los medios a decir que son delincuentes inescrupulosos? Por favor. Así no actúa un funcionario público. Mire, el Contralor General de la República. Le han preguntado varias veces, y el Contralor General de la República, yo no puedo decir absolutamente nada, he ordenado las investigaciones y me atengo a lo que se demuestre en esas investigaciones. El Fiscal General de la Nación, igual, porque son respetuosos del debido proceso. Y son funcionarios con potestad sancionadora. Pero miren los funcionarios del Ejecutivo nuestro. No. Sin fórmula de juicio, de plano. Nosotros, los abogados, decimos de plano es sin permitir la controversia, la discusión, el debido proceso. No, ya están condenados. Opinión pública. A veces, yo por supuesto, cuando subo un caso, trato de ejercer mi profesión como corresponde, y más faltaba. Para eso me formé. Pero quiero decirles que es una pena, desde el punto de vista profesional, lo que hizo el ministerio. No hay derecho que se ponga en riesgo los recursos públicos de esa manera. Eso, ojalá el ministerio entrara en razón y bueno, vamos a aceptar esas sesiones y que responda penalmente quien corresponde. Gracias. Juliana Ramírez, de Noticias 1. Buenos días. Más allá del tema de lo que usted ha puesto, abogado, del tema del presupuesto procesamiento de la ministra o del tema de la garantía, aquí lo preocupante es que desde el principio el contrato tenía ese equilibrio económico en el entendido de tener unos puntos adicionales. Ustedes se presentaron a una licitación y ganaron una licitación que evidentemente no podían cumplir porque nadie trabaja a pérdida. Y si se pudiera cumplir, entonces eso significa que había un sobrecosto del contrato. Quisiera preguntar, señor Duque, si desde el principio había un tema de mala fe ustedes al adjudicarse un contrato o al ganar un contrato en el que evidentemente no podían cumplir. Evidentemente no podían cumplir, es una expresión y un análisis tuyo, porque creo que no conoces el modelo de costos del proyecto y lo que permitió hacerlo viable. Si no conozco y he hablado con distintos abogados, incluso la misma Casa Jurídica del Estado. Sí. Listo. Cuando tú compras un elemento tiene un valor.
cuando tú compras 1000, es posible que tenga otro valor. Así que si tú haces un análisis de valores unitarios por elementos al de tal, a lo mejor el contrato no te dé y posiblemente se pueda ver como un desequilibrio, como que los números no dan. Pero ¿en qué momento los números dan? En el momento en que se hace una negociación basado en economía de escala. La economía de escala permite que el valor unitario de cada elemento baje. Y al bajar, se generan colchones. Y esos colchones son los que permiten agregar los puntos adicionales. Te puedo decir hoy que el contrato presentado a la entidad era para la cobertura de la totalidad, es decir, los 7.277 puntos instalados, dentro de los cuales estaban los puntos que tenían el componente de energía solar. Información que fue entregada a la entidad, que fue base para el análisis, que fue base para estar seguros de que no nos salíamos del presupuesto, y no olvidemos que esto es un contrato de aporte, así que cualquier error tendría que ser asumido. Entonces hoy te puedo decir que la plata sí alcanzaba dentro de nuestro modelo. ¿Qué pasa también? Y solo para redondear la idea, estamos hablando de equipos, para no ponerles nombre. Existen carros de 50 millones y de 500. Así que nosotros teníamos la posibilidad de escoger los equipos que íbamos a utilizar. ¿Y sabes qué hicimos? Fuimos al mercado, buscamos cuál era el tope de gama, nos reunimos con 5 proveedores diferentes, fabricantes internacionales de productos, y logramos un precio que permitiera que el modelo financiero no estuviera en desequilibrio. Entonces, esto es una discusión no jurídica, es una discusión financiera comercial. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo fue ese cronograma de perfeccionamiento del contrato, donde desde ahí se necesitaba la póliza? Cuando dices cronograma de perfeccionamiento, ¿a qué te refieres? Sí, ustedes tenían un plazo para perfeccionar el contrato. Desde ahí ya había problemas porque nadie les quería dar una póliza en ese momento y ustedes lo manifestaron al ministerio. ¿Cómo fue ese tema de perfeccionamiento del contrato? Muy bien. El contrato fue adjudicado el 8 de diciembre. Su acta de inicio fue el 30 de diciembre. ¿Qué pasó en esos días? Hubo diferentes líneas de trabajo. Una, la minuta del contrato debía ser revisada por las partes para poder ser firmada. 2, debía adelantarse la minuta del contrato de fiducia. Era otra línea de trabajo. 3, era necesario gestionar las pólizas y o garantías que permitieran el perfeccionamiento del contrato. 4, era necesario tener los acercamientos con los proveedores de los equipos core de la solución, y lo hicimos. Y al ser esto una solución que al final uno de sus elementos es prestar o conectarse a internet, nos sentamos con los proveedores satelitales. Todas estas 5 líneas generales gruesas ocurrieron entre el 8 y el 30. Para irla simplificando, la minuta del contrato la firmamos, la de fiducia la avanzamos, las reuniones con las empresas satelitales las hicimos, las reuniones con los proveedores lo hicimos, y en paralelo, en lo que tiene que ver con las pólizas y o garantías, tuvimos 3 acercamientos con 3 empresas diferentes, de lo cual reposan correos que escribí yo y que recibí yo, y que en ese intercambio de información estábamos intentando obtener las pólizas inicialmente, y efectivamente no fue sencillo. Y es ahí cuando se abre la puerta a resolver de una manera diferente, y esa manera diferente fue como se había hecho en el momento precontractual, es decir, con la garantía de seriedad. Entonces, así fue que ocurrieron las cosas. Pero digamos, las 4 empresas de Centro Poblados tienen contratos con distintas entidades. El señor Pino Ricci sabe el tema de garantías, especialmente por el escándalo de Vitalogy. Ustedes no saben, como contratistas serios, que se resume son que, como lo ha dicho el banco, no se necesita intermediarios para sacar una garantía. El banco lo ha reiterado muchas veces, aquí no se necesita ningún intermediario para sacar una garantía. ¿Por qué se hizo por intermediario? Muy bien, cuando tú tienes una empresa, la gestión de tus pólizas la haces a través de una agencia.
Así que nuestra primera acción, ¿cuál era? Llamar a nuestra agencia. Fue nuestra agencia la que, teniendo los documentos propios de las empresas que conforman la unión temporal, adelantó las gestiones. Y esa misma empresa fue la que abrió la puerta a una alternativa diferente. Alternativa diferente que además yo en ese momento no podía conocer por una sencilla razón. Porque es que cuando yo llego al proyecto estoy conociéndolos a todos. Solo conocía a una empresa. Entonces tocaba hacer la gestión y la sinergia, y cuando a mí me dicen, hable con el señor Juan José Laverde, yo le escribo directamente. Yo desde mi teléfono, hola Juan José, ¿cómo estás? Soy Luis Fernando Duque de Centros Poblados. Y Juan José comienza una interacción conmigo. Vamos a hacer esto. Hicimos una rueda de negocios, fui a Nacional de Seguros, tuve que preparar una presentación y llevarla. Hicimos toda la gestión con quien teníamos que hacerla. Desafortunadamente no se dio el trámite o la solución con una póliza de seguro como queríamos. Señor Duque, las explicaciones sobre la póliza todavía no son claras para la opinión pública. Explíquenos con qué empleado del banco se negoció una póliza, porque hasta el momento esa póliza es falsificada. No han podido ustedes demostrar que esa póliza es una póliza verídica. A quien le corresponde determinar si es verídica o no, lo ha contestado el señor Pino. Yo te estoy contando cómo fue la gestión que se hizo para obtener el documento. No hay ninguna explicación clara sobre el tema de las pólizas, cómo se llega a una póliza que hasta el momento se determina que es falsa, porque el banco así lo determina. Entonces no hay ninguna explicación clara. Ustedes convocan una rueda de prensa donde evidentemente dan un mensaje que ustedes preparan y quieren dar a la opinión pública, pero hasta el momento no hay una explicación clara de cómo se saca una póliza falsa, y entonces que un juez lo determine. ¿Quién explica eso? Por favor, necesitamos una explicación clara de los medios de comunicación y la opinión pública sobre cómo sacan una póliza falsa y la presentan. ¿Quién responde por eso? Eso no se ha dado todavía una explicación, y un juez puede decir que esperar un juez que lo dé. Yo quiero, por supuesto, con todo respeto y consideración, insistir en lo siguiente. El banco, como usted lo menciona, certificó no haber expedido la garantía. El banco es un particular. Desde luego que además tiene interés. ¿Cuál sería su principal interés? No pagar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene interés en el asunto. Entonces el banco certificó que no expidió la garantía, pero él no es juez. Él no puede decir, esta garantía es falsa. Como estamos en un estado de derecho, solamente si un juez declara que un documento es falso, deberá asignarse las consecuencias que tal decisión corresponde. Pero tampoco lo es la unión temporal. Entonces yo no puedo decirle que la garantía es real, que la garantía sí la expidió el banco, porque lo que hay es una controversia. El banco señala que no expidió la garantía y las personas que la intermediaron dicen que sí. Y esa es una controversia que tiene que resolver un juez. Yo no soy juez. Yo tengo obligación de poner de presente la controversia. Es probable que se demuestre en un futuro que la garantía es falsa, y entonces un juez deberá tomar las decisiones que legalmente correspondan, aplicar las sanciones principalmente que correspondan. Pero es probable que se demuestre que sí intervino un funcionario del banco, y entonces el banco no podría negar su pago. Pero yo no soy el juez para decir qué va a pasar, ni tengo una bola de cristal para decir qué va a pasar. Infortunadamente tenemos que esperar. Entonces, hay que decirle a la opinión pública de manera clara que habrá que esperar la decisión en relación con el tema. Los jueces son los que tienen que decir, los periodistas no son jueces, con todo respeto y consideración. No soy juez, pero se exige una Exacto. respuesta clara. Por eso, la respuesta clara es que intervinieron unas personas que procuró, como lo acaba de explicar el doctor Luis Fernando, para conseguir la garantía, como él lo señaló en detalle. Y hay una controversia. Yo no le puedo decir si es falsa o no es falsa, habrá que esperar las investigaciones, no
no tenemos alternativa, afortunadamente.